a la doctora Mariana Chávez, la bienvenida a este espacio de formación, que es muy importante para nosotros desde el espacio multicolor, porque es el último del año, en un año en que hemos tenido muchas de estas instancias, desde por allá por mayo, junio que comenzamos con la actividad, continuando un poco lo que ya habíamos iniciado el año pasado. Bueno, tuvimos la presencia en este ciclo de capacitaciones, tuvimos en 2 oportunidades la presencia del doctor Walter Girihuela, tuvimos la presencia de Carolina Mamblón hablando acerca de la dimensión ético-política, junto con el licenciado Santiago Albaitero. Después estuvimos compartiendo con Marisa Espina, la licenciada Marisa Espina, así que, que seguramente por ahí me olvido de algunas de las actividades que tuvimos, pero para hacer una breve reseña. Bueno, y hoy tenemos el gusto de cerrar con la participación de Mariana, así que bienvenida Mariana, ya hemos compartido con vos en la presencialidad hace unos años, allá en el Instituto 5, así que te damos la bienvenida al espacio, a este espacio de hoy. Damos la bienvenida a todos los que están presentes acá, están hablando de Corrientes, de Puerto Iguazú, Misiones, de Salto, tenemos de Tucumán, tenemos después colegas y estudiantes de Pergamino, que saludamos a todos y todas especialmente. Voy a hacer una muy breve reseña del currículum de Mariana. Todos estamos aquí porque seguramente conocemos algunas de sus publicaciones, los temas donde ella trabaja. Bueno, la doctora Mariana Chávez es licenciada en Antropología y doctora en Ciencias Naturales, con orientación en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, profesora e investigadora del CONICET en el Núcleo de Estudios Socioculturales y en la Universidad de 3 de Febrero. Ha publicado diferentes trabajos sobre juventudes, procesos identitarios, ciudad, ciudadanía y educación. Es docente, como lo mencionamos, y digamos, los campos de interés en donde ella ha desarrollado sus investigaciones, sus escritos, sus exploraciones pasan por juventudes, desigualdades, cuestión urbana, políticas públicas y territorio. La idea de convocarla a Mariana, tiene que ver con el título de la actividad, que hace alusión a la cuestión de las juventudes y las desigualdades, y las posibilidades de acción o de intervención o de modificación de estas condiciones de desigualdad en tiempos o en momentos de pandemia. Así que de nuevo, bienvenida Mariana y a escucharte. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la presentación, gracias a todas y todos los que están conectados para participar y saludemos al futuro para los que lo vean en algún lado, que se reproduzca estos videos que hemos generado y seguimos generando en época pandemia, que tienen un destino desconocido a lo largo del tiempo. Vamos a ver la cantidad de material audiovisual producido en este tiempo. Bueno, gracias a las compañeras por invitarme a seguir intercambiando cosas que tenemos en las producciones. Yo coloqué recién ahí en el chat un link de descarga gratuita de uno de los libros que hice con otros colegas que se llaman Luisa Vecino y Sebastián Fuentes, sobre desigualdad y juventud, hace un tiempo, que está de descarga gratuita. Y ahora les voy a dejar también el link de otro que también es de descarga gratuita, que es el último
que sacamos con otros compañeros, que tiene que ver con la experiencia metropolitana. Este no está tan centrado, o no está centrado, no tan centrado en la cuestión juventud, pero sí en la cuestión urbana, en algunas conflictividades, en algunas percepciones de futuro, y modalidades de la vida cotidiana que me parecen que también nos pueden servir, y aprovechemos que fueron producciones en el marco del sistema científico y la universidad pública que están de acceso gratuito. Así que ahí quedaron los dos links de los libros. Voy a compartir pantalla para ir guiándonos con una presentación, así mientras hablo también podemos ir leyendo algunas cosas. Las compañeras me contactaron hace tiempo ya, y pusimos esta fecha y estas temáticas, que era pensar un poco adolescencia, juventudes, desigualdad y pandemia. Le agregué la pregunta de qué podemos hacer juntos en este contexto en el que nadie quedó por fuera de la situación social que atravesamos. Sí, yo creo que este periodo nos permite que si alguien alguna vez había imaginado que su vida podía resolverse como individuo, solo, separado de los demás, la pandemia tendría que haber producido un efecto de darse cuenta que la vida siempre es vida en comunidad, que la vida siempre es en interdependencia con otros y otras. Dicho esto, lamentablemente sabemos que a pesar de que la pandemia nos pasó a todos, no todos han sacado las mismas conclusiones, ¿sí?, sobre esto que acabo de decir. Bien, voy a la siguiente. Si se moviera, pero no se mueve. Ahí se mueve. Entonces vamos a comentar algunas, tomando distintos autores que ya mencionaré, y también algunas caracterizaciones de la zona donde yo trabajo. Yo estoy en la ciudad de La Plata, miro más la región La Plata, Berisso y Ensenada, aunque también tengo información, por supuesto, de estudios más nacionales o de área metropolitana y de otras localidades. Pero voy a centrarme en esa experiencia, y particularmente en los sectores populares, digamos, dentro de la relación de desigualdad, en los sectores que menos tienen, ¿sí? Y qué ha pasado con eso. Y después, en ese cómo los vemos, tiene que ver con algunos datos sobre esas situaciones, algunas hipótesis de qué nos anda pasando y qué les anda pasando a los pibes, porque está todo como muy fresco, muy en caliente para dar interpretaciones, ¿no?, sobre pandemia. Pero bueno, algunas cosas ya se van repitiendo en las cosas que vamos viendo distintas personas, y me parece que está bueno conversarlas. Y finalmente, ¿qué hacemos nosotros con todo esto? Y entonces ahí algunos comentarios sobre estrategias de trabajo con pibes y pibas que vamos a mencionar. Entonces, vamos a empezar por la cuestión de la desigualdad. Y ahí la pregunta de dónde estamos parados. En primer lugar, en una concepción, como yo decía al inicio, de vidas en común, ¿sí? En un punto de partida que sabemos que todas las personas producimos riqueza social, producimos riqueza en términos de bienes materiales, bienes simbólicos, todos somos parte del sistema de producción, en nuestro caso en una sociedad, en un modelo de producción capitalista, pero que esa producción de riqueza tiene un momento inmediato a veces un poquito más alejado, de una apropiación desigual, ¿sí?, de esa riqueza socialmente producida. Eso que muchas veces llamamos distribución de la riqueza, me gusta llamarlo apropiación de la riqueza desigual. Unos agarran mucho, otros podemos agarrar menos, ¿sí? Marcando ya ahí el carácter relacional de la condición de desigualdad.
que es importante tenerlo presente para superar, iba a decir, pero no es que los estudios de pobreza o los estudios de clase media o los estudios de riqueza estén perimidos, ni muchísimo menos, ¿sí? Pero sí tienen la necesidad de complementarse con estudios de lo relacional, de esa situación de pobreza que describimos, esa situación de riqueza, esas condiciones de la clase media, es posible en relación a las otras clases sociales, a las otras experiencias de mayor cantidad de acceso a bienes, servicios, etc. Esa es una dimensión para tener en cuenta. La otra dimensión, más centrada en lo etario, es la disputa por la sucesión, ¿sí? Es decir, estamos en un mundo ocupado y vienen nuevas personas. Evidentemente se tiene que producir una tensión entre las personas que ya estábamos en el mundo y aquellas que van llegando. Esas personas que van llegando, ¿sí?, también pueden asumir diferentes estrategias. Pueden intentar hacer la fila, como uno dice, y esperar que se desocupen las posiciones, o pueden empujar suave, pueden empujar fuerte, ¿sí?, a los que están en las distintas posiciones. Pero hay ahí una relación, una lucha de sucesión que se hace a veces más visible, a veces menos, depende de la institución, el momento, el contexto histórico, las grupalidades, pero hay que tener presente porque son entonces dos dinámicas donde nosotros nos vamos a inscribir, ¿sí? Hay más, pero acá estoy enfocando ahí. Una gran dinámica de la desigualdad, y ahí no solo tendríamos que tomar los bienes, podríamos también incluir la cuestión de género, la cuestión étnico-racial, y una dinámica etaria, ¿sí? De esa, porque como nos interesa la cuestión juvenil, ponemos también un foco en ese lugar. Para darle profundidad, además histórica, a esto tenemos que recordar de dónde venimos y cómo fueron conquistadas, avasalladas estas tierras en el proceso colonial, si nos queremos ir hasta aquel momento, y luego sobre el proceso colonial, cómo se instala el modelo de producción capitalista en América Latina, que tiene la particularidad, ¿sí?, de instalarse sobre un sistema de categorías colonial, ¿sí?, que es lo que se conoce como la colonialidad del poder. Es un sistema de clases sociales, bien desde la estructura del capitalismo, sobre un esquema de clases simbólicas que tienen que ver con la colonia. Y ahí es donde hay una gran fuerza de la racialización de las relaciones de clase en América Latina, y que nuestro país, por supuesto, no está exento, ¿sí? Y entonces lo mestizo, lo negro, lo morocho, lo marrón, todo eso sigue cargando, siglo tras siglo, ¿sí?, la posición de subordinación, los procesos de estigmatización, y operan hasta el presente, ¿sí? Y tienen una gran capacidad de incidir, en gran medida por la antigüedad que tiene, y la fuerza de la reproducción, ¿sí? Son esquemas de pensamiento muy imbricados, ¿cómo se dice?, muy metidos en nuestra forma cultural, esa naturalización de lo étnico en su desigualdad, de lo racial en su desigualdad, ¿sí? Esos procesos históricos de apropiación, de esos procesos históricos de sistemas de categorías que iban de la mano de procesos históricos de apropiación desigual de la riqueza, nos acompañan entonces y nos dan herramientas para leer el presente. Cada uno de nosotras y nosotros somos en parte, ¿sí?, un sujeto producido en esa historia. Somos una síntesis. Eso no quiere decir que cada uno de nosotros pueda explicar a través de su propia vida toda la historia del proceso colonial y capitalista, pero en gran medida tenemos que leernos en ese marco. Porque esa herramienta, ¿sí?, colonial del poder, al operar sobre las clases sociales, y vamos a ver
en particular sobre la juventud, genera una potencia del estigma mucho mayor, ¿sí? Cuando uno puede sumar como elementos que automáticamente traen negativización, es como que suma puntos, ¿sí? Me estoy distrayendo por el timbre, por los perros, etc. Pero ya vuelvo a mí. No puedo evitar que ladren los perros, así que saben que eso es parte de lo que nos viene pasando en las vidas, en las casas y las exposiciones de ahí. Bien. Me interesaba también compartir con ustedes el enfoque multidimensional de la desigualdad. Y ver cómo este enfoque colabora con nosotros para comprender la persistencia de las desigualdades. Perdón, Mariana, un segundo. Un avisito. Si se corta, nos volvemos a conectar en el mismo link. Si se corta la reunión, nos volvemos a conectar igual, con los mismos datos. Dale, perfecto. Gracias, perdón. Ahí está el avisito que en 4 minutos se corta. Bueno, decía, en el análisis multidimensional es una propuesta que ha sistematizado un investigador mexicano que se llama Luis Reigadas, y lo que él hizo fue revisar las teorías de la desigualdad y organizarlas en torno a en dónde ponían las causas de la desigualdad. Entonces organiza 3 grandes grupos de teorías, ¿sí? Que él llama las teorías individualistas, las teorías sobre la interacción y las teorías estructurales. Y lo que va a decir es que cada grupo de teorías tienen potencia, pero también tienen limitaciones. Y entonces, ¿qué nos dicen las teorías individualistas de la desigualdad? Son aquellas que dicen que la causa de la desigualdad es la diferencia de las capacidades individuales. ¿Cuál es la limitación? Estoy simplificando, ¿no? Que tienen, es que si uno dijera, bueno, suponete que hay capacidades desiguales, vamos a aceptarlo eso, e incremento las capacidades individuales, ¿sí? De cada uno. Ahora, incrementando la capacidad de cada uno de los individuos, ¿logro resolver la desigualdad social? Y la verdad es que no, ¿sí? ¿Qué sería incrementar la capacidad individual? Para pensarlo en el caso de los jóvenes, y porque esta es muchas veces uno de los fundamentos de diseño de muchas políticas o intervenciones, es por ejemplo cuando se hace el análisis que el problema del desempleo juvenil es la falta de experiencia de las y los pibes, o la falta de capacitación. Y uno puede decir, bueno, es probable que necesiten capacitaciones. Siempre, como yo digo, las capacitaciones están buenísimas, suman capacidad individual, pero con un curso nadie resuelve la inserción en el mercado de trabajo. No. ¿Sí? Hace falta, además de incrementar capacidades individuales, otras cosas. Y ahí vamos a las otras dimensiones de la desigualdad. Este esquema lo vengo utilizando para leer las políticas públicas, porque yo digo, y para pensar intervenciones, porque si la multidimensionalidad de la desigualdad, en la que yo creo, digamos, es un concepto bueno para explicar cómo funcionan las desigualdades, tiene que ser también un buen modelo analítico para organizar las intervenciones para achicar la desigualdad. Porque si uno conoce la lógica de algo, ¿sí? Como si uno dijera, sé cómo funciona este motor, para arreglar el motor, tengo que usar la misma lógica de funcionamiento del motor. Bueno, en eso creo que hay una apuesta que tenemos que lograr de operativizar para la intervención las categorías que nos sirven para explicar, ¿sí? En este caso la desigualdad. Entonces, voy al segundo grupo, ¿sí? De teorías. Si se corta, sigo cuando nos reconectemos. Que es, él dice, bueno, hay un grupo de teorías que han explicado que la desigualdad tiene sus causas en la interacción social. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo diría así, en el contacto entre las personas, lo diría en la puerta de la escuela, en la ventanilla de atención del centro de salud, en el mostrador de la oficina, en una conversación adentro de la familia, en una conversación casual en la calle. En esas interacciones sociales se reproduce la desigualdad, porque operan, ¿sí?, las categorías que están
estructuradas en torno a jerarquías. Explico de otra manera. La sociedad funciona, vamos a decirlo así, en su mundo simbólico como muchos sistemas de categorías. Esos sistemas de categorías tienen valoraciones. Por ejemplo, negro negativo, blanco positivo, rubia positivo, morocho negativo, mujer negativo, varón positivo, o en otro contexto, mujer positivo, varón negativo. Hay valoraciones, ¿sí?, que acompañan a los sistemas. Ustedes me dicen cuando retomo. Sí, seguí, Mariana, no hay problema. Bueno. Estaba explicando las teorías de la interacción social, es decir, aquellas que dicen que la causa de la desigualdad está en la interacción social, y estaba por ejemplificar en entender la interacción social como los contactos, digamos, entre diferentes personas, y cómo se reproducen en esas relaciones los sistemas de categorías que ubican a las personas en diferentes lugares. Agrupamos acá los procesos de exclusión, los procesos de estigmatización, ¿sí?, los itinerarios de rechazo de los pibes, para ejemplificar en los pibes, ¿no?, esos comentarios permanentes de que no sirven, no les da la cabeza, son un negro, es un chorro, distintas cosas que operan en la reproducción de su posición, y que son obstáculo, ¿sí?, para la posibilidad de una transformación en esas relaciones de desigualdad. Por ejemplo, si seguimos con el tema del empleo, ¿no?, pensando, bueno, con las teorías de la capacidad individual, ofertamos los cursos de capacitación, el pibe está más capacitado. Bien, va a la búsqueda de empleo y le dicen buena presencia. ¿Qué es la buena presencia? ¿Cómo se compone la buena presencia? Bueno, en general la buena presencia se compone de elementos que tienen que ver con una presentación de la persona de una determinada clase social, con determinados tipos de ropa, con determinado color de piel. Eso que opera, ¿sí?, en la exclusión de lo que el empleador considera buena presencia, es uno de los ejemplos de interacción en la desigualdad. Entonces, mirá, había incrementado las capacidades individuales, pero después cuando va a ese lugar, ¿sí?, opera la desigualdad en la interacción. Otro ejemplo para el sistema educativo. Muchas veces hay pibes y pibas que cortan su trayectoria escolar, digamos, y uno trabaja y hace todo un proceso para que el pibe o la piba vuelva a la escuela, con la familia, con el pibe, vuelve a la escuela. Si en la escuela no se hizo un trabajo para, y supongamos que era un pibe que en la escuela estaba marcado, estigmatizado, que heredaba nominaciones de la familia, bueno, que de su portarse mal, de no sé, de diferentes cosas que ya lo colocaban en el lugar, que había una expectativa que él hiciera esas cosas, él cumplía esa expectativa, reforzaba la expectativa de ser el malo de la escuela, el que se portaba mal, etcétera, etcétera. Si no se hizo un trabajo sobre la modificación de los lugares en los que se lo espera, es muy probable, ¿sí?, que esa vuelta a la escuela se inserte en aquel viejo sistema categorial, con lo cual vuelva a reproducirse esa posición. Y no se le puede dejar solo en manos del pibe que cambie esa relación, ¿sí? Tiene que haber una operación también de los otros actores sociales que son parte de esa situación de interacción social. Es decir, que la propuesta de los otros actores que están en situación con vos no reproduzcan tu posición de desigualdad, sino que te propongan otra posición, puede haber algún movimiento en relación a eso. El tercer conjunto de teorías, a veces yo creo que son las más conocidas, ¿sí?, y que tiene que ver con aquellos que dicen que la causa de la desigualdad está en la estructura social, como si dijera en el modo de producción capitalista, ¿sí?, que es un sistema de explotación del hombre por el hombre, y la desigualdad, la riqueza, etc. Perfecto.
eso es así, coincidimos. Ahora, no necesariamente modificando el modo de producción, o para no ser tan grande la modificación y pensarla en escalas más chicas, modificando algunos elementos de la estructura social, vamos a lograr achicar las desigualdades sociales. Porque a lo mejor hago una buena política que redistribuya recursos, ¿sí? Pero operan las otras dos condiciones de desigualdad, la individual y la de la interacción. Para volver al ejemplo de la cuestión del trabajo en los jóvenes, incrementamos capacidades, modificamos, a lo mejor logramos también una propuesta de disputa simbólica de modificación de los lugares esperados y las estigmatizaciones en el espacio de la interacción, pero tenemos que además tocar el mercado de trabajo. Tiene que haber más oferta de puestos de trabajo. Si no hay más puestos de trabajo, no vamos a poder incidir con esas capacidades individuales mejoradas y con esas relaciones de interacción también mejoradas, para nombrarlas de alguna manera. Bien, descriptas muy brevemente estos tres conjuntos, y dado el ejemplo de las políticas, a lo que quiero concluir, junto con Reigadas, el autor de la propuesta, es que es imprescindible usar las tres teorías. Y por eso esto se llama enfoque multidimensional de la desigualdad. Tengo que caracterizar siempre, ¿sí? Acá como herramienta para nuestro trabajo cotidiano, identificar, ¿sí? Cuáles son las desigualdades individuales, cómo se expresa, cómo aparece, cuáles son las desigualdades en la interacción, qué se me ocurre agrupar ahí, ¿sí? ¿Qué significados están dando vuelta sobre ese sector social, sobre esos grupos, etcétera, que puedan operar ahí. Y una caracterización de las posiciones en la estructura social. Y con eso voy a tener una caracterización más compleja y por lo tanto con mejores condiciones de posibilidad de una intervención más exitosa si las tengo en cuenta. Pero hay otro elemento que quiero también sumar a la desigualdad, que es esto que está acá al final, que es la noción de acumulación de desventajas. Entonces, por un lado, tengo una matriz con tres patas, vamos a decir así, para leer la desigualdad, pero además tengo que ir a la historia, a la diacronía, a la historia de ese sujeto, a la historia de esa familia y a la historia del sector de clase. Tengo que ir más atrás, ¿sí? Para entender el encadenamiento de desigualdades, el encadenamiento de obstáculos, encadenamiento en el sentido de eslabones, ¿sí? Que se encadenan produciendo una acumulación de desventajas. Y si yo logro identificar en la vida de ese pibe o esa piba, o en la vida de esa familia, de algunos miembros de la familia, de ese sector de clase, algunas desventajas. Por ejemplo, vive en un barrio que siempre se inunda, está expuesto a contaminantes, como cosas más grandes. El papá tuvo un accidente de trabajo y a partir de eso, como trabajaba en una situación informal, no tenía cobertura médica, nada, los días que no trabajó, no ingresó dinero. Eso es una desventaja para el contexto, nunca más lo tomaron porque X situación, o se le quemó la casilla, es una desventaja, o tuvo la decisión de tener un bebé, y en esa decisión de tener el bebé resulta que la escuela a la que iba era una escuela refractaria, vamos a decirlo así, a adaptarse a las condiciones de que alguien estudie con un pibe o una piba también, y entonces se encadenan cosas, ¿sí? No es una consecuencia lineal, pero hay un encadenamiento que produce acumulación de desventajas, que tienen, como si uno pudiera imaginarlo, como ciertos efectos dominó. Se cae una ficha y se caen un par más después, más adelante. ¿Sí? Te falta el DNI, y bueno, no solo te falta el DNI, sino que además no cobras la UH, no te podés anotar en el no sé cuánto, y tampoco podés tener la otra cosa gratuita. Eso es un encadenamiento, eso es una acumulación de desventajas. A veces hay derechos o accesos a bienes o recursos que operan como llave, ¿sí? De otros. El sistema burocrático, institucional, suele darnos muchos ejemplos de acumulaciones de desventajas
en el sentido que eso de que siempre te falta como algo para terminar el trámite, ¿sí? Y vos fuiste, te levantaste, le pediste a la vecina que te cuidara el nene, te tomaste el micro, tuviste 2 horas, pudiste cargar la sube, llegaste al hospital, el coso, vas a pedir el turno y te dicen, tenés el, qué sé yo, el coso el coso, perdón la expresión, el certificado de vacunación completo, y decís, no, porque lo dejé no sé dónde, se me mojó en la última lluvia, lo perdí, no, entonces no te vamos a poder dar el turno, ¿sí? Bueno, eso, que es como una cotidianidad, imagino que ustedes pueden ejemplificar muchísimas de estas cosas, y muchas veces los efectores de esa acumulación de desventajas, a veces son cuestiones estructurales, a veces son cuestiones de regulaciones y de tradiciones como institucionales, no escritas, que producen eso, y a veces son cuestiones individuales de algunos compañeros, compañeras, trabajadores, profesionales, educadores. Así como tenemos muchísimos compañeros y compañeras que facilitan el acceso, ¿sí? A veces también ocurre que encontramos trabajadores y trabajadoras que operan, ¿sí?, en la obstaculización. Ese operar en la obstaculización muchísimas veces tiene como base una concepción de que el que viene al Estado, voy a decirlo así, debe demostrar que merece la atención, ¿sí? Y si no demuestra que merece la atención, esta persona decide no darle la atención. ¿Mm? Ahora, eso, aunque se exprese en un compañero o compañera, a veces en un trabajador, nunca es solo una decisión individual. Hay un aval institucional, explícito, no explícito, una tradición burocrática en muchas instituciones que permiten ese funcionamiento, ¿sí? Por eso a veces hablamos de que hay instituciones amables o instituciones más del malestar, ¿sí? O lo que tenemos todas, una serie de contactos en el teléfono que sabemos que para tal cosa tenés que ir a hablar con tal en tal lugar porque va a vehiculizar, ¿sí? Bueno, no debería quedar librado al azar y a la buena voluntad de algunas de los compañeros y compañeras, ¿sí? Pero es importante, siempre digo, poder trabajar con esos compañeras y trabajadores para para revisar con ellos su práctica. Ellos van a ser los mismos, no hay que tirarlos por la ventana, no los podemos echar, no es el objetivo, para que puedan encontrar otro lugar donde construir su posición de autoridad y poder que no sea la exclusión del otro. Dicho todo ese comentario sobre la acumulación de desventajas, esta otra lámina nos trae también otra herramienta vinculada con desigualdad, que es describir y definir de alguna manera qué elementos del contexto donde operamos, donde trabajamos, qué elementos son favorables a la igualdad y cuáles son desfavorables a la igualdad. Y ahí marco como contexto favorable a la igualdad mucho del avance normativo que tenemos. Los que recordamos hace, no sé, 20 años atrás, el discurso, la batalla que hubo que dar para la incorporación de la idea de sujeto de derecho, enfoque de derechos, etc. Eso avanzó normativamente muchísimo, conseguimos legislaciones con las cuestiones de género, con las cuestiones de ESI, con muchos avances, ampliaciones de derechos en lo normativo. También muchos de ellos son ampliación de derecho en el discurso, ¿sí? Se incorporó la idea de sujeto de derecho, todas y todos hablamos políticamente correcto, con esos términos. Y bueno, después están las prácticas. En las prácticas no siempre hay una coherencia con lo normativo y con lo discursivo, ¿no? La ciudadanía se va degradando, ¿sí?, de lo normativo
que es un contexto favorable a la igualdad, perdón, hacia prácticas donde persiste la desigualdad, y ahí como que me pasé a la otra oración, ¿sí? Hay situaciones como las que hablaba antes de acumulación de desventajas, como daba ejemplos en instituciones, que podemos caracterizar qué es lo que en ese lugar, en ese territorio en el que yo trabajo, en esa institución, opera como desfavorable a la igualdad, ¿sí? Y entonces también identificar las desigualdades que persisten. En ese sentido, la desigualdad de clase es el gran clivaje organizador de la desigualdad en nuestros territorios, pero también el género, la cuestión étnico-racial y a veces la cuestión etaria. Hay que, para cada situación, identificar cuáles son los mayores organizadores de la desigualdad, ¿sí? A veces no tenemos la capacidad de operar sobre lo más grande de la desigualdad, pero podemos operar sobre algunos elementos secundarios, vamos a decirle así, de la desigualdad, que no deja de ser relevante, ¿sí? Poder modificar esa desigualdad. ¿Mm? Y esta frase medio catastrófica del final de esta lámina, que dice, a todo esto que veníamos contando antes, que sabemos que sucedía, resultó que el mundo podía ser peor aún, y eso nos pasó en gran medida con la pandemia. ¿Sí? Y ahí lo quiero traer, lo de la pandemia, en dos sentidos. Por un lado, como generalidad para todos, la finitud de la vida, que se nos hizo cotidiana, como una percepción de somos seres biológicos, estamos a la buena del destino, ¿sí? Con estos virus y esta situación, nos trajo un incremento de la incertidumbre. Ya caracterizábamos la sociedad como una sociedad de la incertidumbre. Bueno, a partir de esto se potencia toda esa idea y nos deja además mucho padecimiento, experiencias de aislamiento, experiencias de no contacto, con muchas personas queridas fallecidas, que va a ser necesario un proceso colectivo de duelo, espacios para poner la palabra sobre lo que nos ha pasado, poder contarlo, poder dibujarlo, poder imaginarlo, teatralizarlo, tiene que poder salir en espacios ahora que nos estamos pudiendo juntar, que nos estamos pudiendo encontrar más. También podrían ser en los Zoom, pero bueno, también, ¿no? La toqueteada, el abrazo, todo eso nos va a reponer una buena parte, pero hay que darle el lugar, hay que planificarlo, de que haya lugar para eso, para que no volvamos como en un automatismo, como estábamos antes de la pandemia, y no hagamos lugar a lo que nos pasó. Hay que poder hacer, por supuesto, las que a mí más me ayudan a pensar esto son las compañeras que vienen del campo de salud mental, sean en psicología, en trabajo social. Yo toco más de acompañante de ese proceso y de lo que vamos identificando en los pibes y las pibas, de la necesidad de hablar de lo que les ha pasado y las experiencias que siguen teniendo, ¿sí? Con el aislamiento. Y un elemento más, decía que hay dos cosas que quería comentar del proceso de pandemia, uno era ese, y el otro es que en este incremento de la incertidumbre, los jóvenes, por más que nosotros, ustedes saben que yo defino que la juventud es una construcción social, que la edad biológica no es lo que define, pero la edad biológica es parte de eso, ¿sí? Pero hay una característica, entonces, en esa experiencia juvenil, que es tener la vida por delante. Se supone que las personas jóvenes van a vivir más que las que somos más viejas, ¿sí? Es decir, hay un porvenir, ¿sí? Mucho mayor, lo que se conoce también como capital vital. Tienen más capital vital que yo, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay una interpelación permanente y una proyección subjetiva para ese porvenir, por la vida que tengo por delante. Resulta que la vida que tengo por delante
tuvo un golpe seco, tuvo un corte, tuvo un... vayan todos adentro, nos teníamos que cuidar y fue efectivo para cuidarnos, etcétera. Pero es muy complejo, ¿sí? O sea, no sé cómo es. Lo que quiero decir es, hay una complejidad ahí que se arma en un sujeto que se piensa fuertemente en el porvenir, con un porvenir que es distópico. Por eso uso esta imagen de, estamos viviendo el imperio práctico de la distopía. La distopía se hizo concreto, ¿sí? Ya no en la ficción, la caricatura, lo que veíamos en las películas, el día después, pasó, está acá, y puede volver en cualquier momento. La vida, volvemos a la presencialidad, volvemos a la virtualidad, vamos ahí, ¿qué hacemos? Está eso, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo instalar utopías en ese imperio de la distopía? Que por lo que voy escuchando de pibes y pibas, los está angustiando bastante. Algunos adultos probablemente también. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? No logro yo ver ahí. Lo voy a pasar, espero un poquito más rápido, ¿sí? Que era para traer también un ejercicio. Yo al principio de todo dije, voy a hablar cómo estamos, digamos, cómo los vemos a los adolescentes y jóvenes y qué hacemos, ¿sí? Ya en la lámina anterior, con esta idea del porvenir y la pandemia, es en parte cómo los vemos, por lo menos compartir algunas cosas que voy atrapando. Ustedes me dirán qué otras cosas están viendo ustedes, ¿no? O si ven algo parecido. Y en esta traía una sistematización en un ejercicio que hice sobre políticas públicas hace un tiempo, leyendo cómo el Estado, ¿sí? Leyendo al Estado a través de fundamentaciones de políticas públicas, de algunos discursos, jugando un poco como si fuese la florcita de me quiere mucho, poquito y nada, cuando arrancamos los pétalos, ¿sí? Y entonces organizaba representaciones que el Estado tenía sobre los pibes y a cuáles valoraba, a cuáles quería más o menos y a cuáles estigmatizaba, no quería nada. Entonces, en lo que aparecía ponderado de la experiencia juvenil era, piensen que esta sistematización está hecha en el periodo del macrismo, ¿sí? Ahí igual estaba muy fuerte la noción de emprendedor. Igual la noción de emprendedor ha estado en todas las políticas públicas, en distintos gobiernos, a veces en menor jerarquía que lo que apareció en las políticas en la época del macrismo para interpelar a la juventud, ¿sí? Pero, por ejemplo, para las políticas de empleo, siempre suele haber algo vinculado al emprendedor, ¿sí? A una idea de solución individual de la producción, y que con eso te resolverías la vida. Entonces, hay una valoración positiva de los jóvenes emprendedores, pero que les vaya bien. Hay una valoración positiva de la condición estudiantil, ¿sí? Los jóvenes estudian, muchos y muchas, pero la vida juvenil no se resuelve la condición estudiantil, aunque muchas veces los quieren leer solamente desde ese lugar, y sobre todo en un modelo meritocrático, ¿sí? Ensalzando supuestas trayectorias exitosas versus otras trayectorias. También se los valora positivamente como consumidores y se los valora positivamente como trabajadores, siempre y cuando, ponía ahí, no se organicen demasiado. Después hay representaciones ambiguas en torno a la participación política, hay políticas que empujan la organización y participación juvenil y otras que no hacen lugar a eso. A la producción y el consumo musical, y acá hay mucha variación según qué se produzca, qué se consume, muy atravesado por clase, eso, de algunos géneros valorados y otros no. La maternidad y la paternidad, también en representaciones ambiguas, y una valoración positiva de la diversidad en género y en sexualidades, mucho en lo normativo, algo en los discursos, menos en las prácticas, ¿sí? Y permanecen como visiones o generalizaciones negativas, ¿sí? La cuestión de la edad para los sectores populares como agravante de la desigualdad,
fundamentalmente si se cruza además con la categoría de género. Los varones pobres con determinadas producciones de la apariencia en su estética, es el sector más estigmatizado y utilizado como chivo expiatorio de los males, en el estereotipo del el pibe chorro como una de sus expresiones máximas. Ahora, frente a esas son miradas que existen, ¿sí? Que están disponibles, y tenemos otras miradas sobre las vidas de las y los pibes que conviven con aquellas, que tiene que ver con encontrarlos, encontrar dónde están, dónde se inscriben, ¿sí? Frente a esa idea de a veces de no sé dónde están los pibes, no vienen a lo que convoco, el ejercicio de siempre están en algún lado, siempre hay narración de esos. Es como un principio que hay que tener. Soy yo el que no los estoy encontrando, soy yo el que no estoy encontrando su relato, ellos lo tienen. Puede estar en la puerta del baño, en la tapa de la carpeta de la escuela, en la música que escuchan. Hay que hacer, propongo un ejercicio de mayor escucha, de mayor ir al encuentro de la palabra y de la práctica de las y los pibes, y no tanto hacer una propuesta y esperar que vengan. Y eso se anuda en gran medida a una apuesta al protagonismo juvenil, ¿sí? A pensar la juventud como potencia, como relación, como una posibilidad de estar con ellos construyendo acciones, acompañando las vidas. Y ahí ya voy entrando, creo que me quedan 2 láminas hacia el final de la charla, para pensar el qué hacemos. Yo creo igual que desde el inicio estoy pensando en el qué hacemos, porque la posibilidad de caracterizar la desigualdad, de identificar la acumulación de desventajas, de identificar representaciones sobre las y los jóvenes, me van a ir dando un panorama, me van a ir dando herramientas para relacionarme con ellos, para diseñar políticas, para diseñar dispositivos, intervenciones, para revisar prácticas mías, de mi equipo, de las cosas que estoy pensando, ¿sí? Ahí entonces una apuesta a la realización de los deseos, y no solo los deseos de las y los pibes en su búsqueda de ser alguien, de encontrar un lugar en el mundo, en ese mundo que ya, como comentaba, está ocupado, sino también los deseos nuestros. Pero no los deseos nuestros de que hagan la vida que nosotros queremos, sino los deseos nuestros de poder tener condiciones de trabajo cuidadas, que nos permitan acompañar las vidas de los otros. Y ahí me voy para poder cerrar hacia ya yendo al final, en estos 10 minutitos que nos quedan. 2 palabras que tomo del lenguaje cotidiano y que me parecen potentes para pensar nuestras estrategias, ¿sí? Una es la palabra soporte. En el uso que le damos cotidiano, cuando no queremos estar con alguien y le decimos no te soporto, ¿sí? No te soporto significa que no queremos estar con él, que no queremos ser trama de su vida, ¿sí? Que se vaya, que no esté con nosotros. Bueno, nuestra tarea es ser soporte. Sí, te soporto, estoy, hoy, mañana, pasado, la continuidad y el tiempo, herramientas fundamentales para la posibilidad del trabajo con las y los pibes, ¿sí? Y esa idea de que el sujeto es, en tanto persona, soportado por otros y para otros, ¿sí? Y esa misma idea con otra frase de los pibes, que es que se les note que quieren estar con nosotros, ¿sí? Los pibes varias veces cuando van describiendo interacciones con adultos en distintas circunstancias en que
ellos hablan de esos adultos como personas que se les nota que no quieren estar conmigo, que no quieren estar con nosotros. A tal profe se le nota, a la médica de allá se le nota, al vecino se le nota, ¿sí? Bueno, a nosotros se nos tiene que notar que queremos estar con ellos, ¿sí? Como una posibilidad también para el bienestar nuestro, de querer estar en los lugares, y que a ellos también se les note, se arma hay una posibilidad de una reciprocidad, ¿sí? A mí se me nota que quiero estar con él, y él también se le tiene que notar que está conmigo. Apuesta a esa relación de reciprocidad. Cuando la persona se siente excluida, en general no apuesta a una relación de reciprocidad, porque ya leyó una exclusión. Bien, y entonces, sí, es la última. Un montón de cosas en esta lámina, pero como recuperación de experiencias de lo que hacemos, ¿no? Porque acá no hay ninguna novedad, pero sí insistir, ¿sí?, en los pibes como parte activa de los procesos, como decisores, como creadores de las políticas, de las intervenciones, de los dispositivos, con un fundamento en el enfoque comunitario, esto que traía desde el inicio, de pensarnos con otros, de que la vida de cada uno se resuelve en la vida de los demás, y que las crianzas son comunitarias, que nosotros somos parte, y ahí de esa idea de corresponsabilidad entre las organizaciones, los clubes, la iglesia, la política estatal, el efector de salud, la mamá, el tío, todos, ¿sí?, somos parte de esa pedagogía de la corresponsabilidad, pero la corresponsabilidad no tiene la misma dimensión, no me sale ahora la palabra adecuada, digo, el Estado es responsable en mayor medida, en última instancia, en primera instancia, no sé cuál es la manera correcta de decirlo, ¿sí? Pero todos formamos parte de la trama, pero hay diferencias en los recursos, en las capacidades de impacto, ¿sí? Y la noción del abordaje integral, de salir de esa fragmentación de la vida que hacemos muchas veces, los que investigamos, los que intervenimos, cada uno tiene como un pedacito de la persona, ¿no? Lo conozco yo como estudiante, el otro lo conoce como paciente, el otro lo conoce como jugador de fútbol, y el sujeto es uno, es integral, y el sujeto va por todos esos lados juntando como sus pedazos, para decirlo así, y ahí la obligación de nosotros de sentarnos a articular para reponer esa integralidad. Mesas técnicas de trabajo territorial, equipos, articulación entre colegas, porque no es que uno de nosotros va a poder con todo, no, nadie está pidiendo eso, pero sí, acordémonos que nosotros conocemos un pedazo, y hay otros que conocen otro, y hay otros que no conoce nadie, bueno, vamos a ver qué es. Y entonces ahí la insistencia en el trabajo en redes, y también ahí están colocados algunos elementos de las dificultades que tienen también las redes verticales, ¿no? La articulación entre políticas nacionales, provinciales y municipales, que es un temón para Provincia de Buenos Aires, el sistema de promoción y protección municipal, más la red provincial, etc. Así que con todas esas cosas, más que están listadas ahí, de poner el cuerpo, poner tiempo, poner paciencia, poner plata, el Estado poniendo plata, el mercado poniendo plata, tienen también que distribuir esa riqueza, poner planificación, juntarnos, organizarnos y cuidarnos en el trabajo que vamos haciendo. Así que ahí termino, en esa apuesta a la construcción de comunidades de vida. Y me despido con una parada del colectivo. Muchas gracias. Se va a cortar en 3 minutos ahora. Bueno, antes que se corte, en representación del espacio
de trabajo social multicolor. En primera instancia, darte las gracias y a todos los participantes de esta jornada, quienes también, muchos nos vienen acompañando desde que empezamos a trabajar desde este espacio. Y bueno, si queda alguna preguntita, alguna duda, algo en estos poquitos minutitos que nos quedan, serían bienvenidas. No sé si hay alguna preguntita en el chat, o anímense, nos falta poco, y mientras van apareciendo alguna pregunta, bueno, agradecerte nuevamente, Mariana, siempre que te hemos convocado, ya te hemos visto en la presencialidad, ahora desde aquí de la virtualidad, pero bueno, muy, muy contentas de tenerte nuevamente con nosotros. Bueno, a ver, el material de la exposición nos enviarán en el correo. Bueno, Mariana nos aportó 2 links de bibliografía virtual y libre. Así que bueno, a ver quién se anima. O sea, realmente un trabajo excelente como siempre, una mirada muy integral y muy comprometida de tu parte, Mariana, con los pibes y pibas, y bueno, mucho para hacer, mucho para trabajar entre todos, Estado, instituciones, colegas, otras disciplinas. A ver, muy claro, Mariana, me dejas pensando mucho. Trabajo con adolescentes en conflictos con la ley penal, en contexto de encierro. Hoy no pueden llegar más justos tus aportes, como siempre, para pensar nuestra práctica. Bueno, todos ahí contentos con tu exposición. Algunas de las compañeras del espacio, si quieren decir alguna palabra. Andrea se tuvo que retirar, nuestra presentadora oficial, así que un poco dar este cierre, y bueno, ojalá ver si puede aparecer alguna preguntita por ahí, así aprovechamos los minutitos. Repensemos nuestras prácticas, sí, por supuesto. También decirles que el objetivo de nuestro espacio es poder abrirnos a este intercambio de experiencia, a esta apertura para poder repensar permanentemente nuestras prácticas como profesionales del trabajo social. Es el objetivo mayor de este espacio que, bueno, que hemos conformado y que siempre está abierto a que se sigan sumando. Con este único objetivo, ¿no? Trabajar en equipo, trabajar y repensar nuestras prácticas, y crecimiento, por supuesto, profesional. Chicas, chiques, ¿alguien